decía que nosotros trabajamos con dos fuentes de información, con el Webster 1828, que es un diccionario que está en la red. Ustedes buscan Webster 1828 y van a tener un diccionario que es bíblico y que fue hecho justamente en 1828 en los Estados Unidos basado, digamos, este señor Noah Webster se basó en la Biblia. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar con este diccionario. Obviamente, nuestra segunda fuente o nuestra primera fuente es la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos esta definición acerca de la educación. La educación comprende toda una serie de instrucciones y disciplinas, ¿ven? Que tiene como objetivo iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, o sea, esto es formar carácter, formar modales y hábitos de los jóvenes, ¿no? Esto es formar carácter, formar autogobierno, para ser útiles en toda buena obra, dice, ¿no? Prepararlos para ser útiles en sus posiciones futuras. Dice también, es importante dar a los niños una buena educación en modales, artes, ciencias, pero darles una educación religiosa es indispensable y una inmensa responsabilidad cae sobre los padres y tutores que descuidan estos deberes, ¿no? Esto es paralelo a lo que dice Timoteo 3, 16, 17. En esta definición claramente dice quiénes son los responsables de la educación, son los padres. Nosotros como maestros asumimos, digamos, cierto grado de responsabilidad que nos dan los padres, pero obviamente que la responsabilidad final es de los padres, ¿no? Ahí está la Biblia como indispensable en la educación cristiana, ¿no? Ahora vamos a ver qué es un modelo educativo o pedagogía. Y les voy a preguntar a ustedes también, por favor. A ver, Gabriel, ¿qué es un modelo educativo o qué es una pedagogía? Por favor, te puedes equivocar, no hay problema. Muy buenos días, ingeniera. Buenos días. Bueno, a ver, por por la pregunta que nos dice que es un modelo educativo, imagino es una forma eh, en la cual tal vez nosotros como docentes nos basamos para implementar un tipo de modelo educativo, es una forma de enseñar. Es una manera de Eh, enseñar, ¿no? Es súper integral. Por ejemplo, la ley 070, ¿no es cierto? Que nosotros estamos bajo esa ley en Bolivia, ¿no? Irene, ¿qué es un modelo educativo? ¿Qué es una pedagogía en general? Mm, Un modelo educativo es un lineamiento que busca que los estudiantes adquieran conocimiento. Sí, es un lineamiento que busca que los estudiantes adquieran el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Nayeli, por favor. Un modelo educativo es decir, es un plan que nos va a mostrar qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. Muy bien. Es como reflejado en el currículum, ¿no? Pero un modelo educativo es mucho más grande todavía que el currículum. Vamos a ver qué dice la teoría. ¿Qué dice primero Webster, no? Webster está mezclando lo que es modelo y lo que es educación. Es una serie metódica aplicada a las artes o las ciencias, un orden sistematizado de principios para ilustrar la instrucción. Asimismo, el orden que sigue un estudiante ya que ha completado un curso de, dice, ¿no? Muy parecido a lo que dice Nayeli. También dice, es un conjunto de reglas, normas que se crean para generar una estructura de conocimiento por medio de enfoques pedagógicos, ¿no? Hay muchos enfoques pedagógicos. En este caso, nosotros estamos enfocándonos a lo que es la educación cristiana por principios. Su objetivo principal es brindar una formación completa e integral para cada estudiante. Lo interesante es que también se llama pedagogía, ¿no? Pedagogía integra muchísimas cosas, aún todo lo que es la organización.
¿no? Tenemos que distinguir lo que es pedagogía de lo que es didáctica. Didáctica se va casi siempre solamente al método. Pedagogía es mucho más integral, ¿no? Entonces, una cosa bien fácil que yo siempre les he preguntado, ¿qué es un currículum y cuáles son sus componentes? A ver si lo recuerdas. Néstor, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, un currículum es el conjunto, digamos, la guía básica que va a establecerse para un curso, para una clase, y se basa en el modelo educativo que se ha escogido para desarrollarlo. Entonces, como currículo, el currículo tiene unos componentes y unos principios. Entonces, nosotros en AEP tenemos este currículum que está basado en los 7 principios. Tenemos unos métodos, el método de las 4 Rs, unas herramientas, y finalmente, pues hay unos objetivos, están los contenidos, los objetivos, la metodología que utilizamos para desarrollar ese currículum. Súper, muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién otra persona quiere contestar, por favor? Les escucho. Ray, por favor. Ingeniera, muy buenos días. Dale. Un currículo, bueno, sería como un plan de estudios o un plan educativo, ¿no? Integral que va a especificar qué se debe enseñar y qué se debe aprender, ¿no? En el curso AEP1 vimos que tiene 4 componentes, que es el contenido, o sea, qué se enseña, los objetivos, dónde se quiere llegar, el tema de la metodología, cómo se debe enseñar esto, y el tema de la evaluación, ¿no? Para ver cómo se está aprendiendo. Muy bien, muchas gracias. Excelente. María Eugenia, ¿quieres complementar? Bueno, sí, justamente iba a decir eso, ¿no? Que los, que veíamos este acróstico, ¿no? De come, ¿no? De comer, ¿no? Que justamente era el contenidos, objetivos, metodología y evaluación. En realidad es una guía de estudio, un currículo no solo se basa en, en, en contenidos, sino también tendría que basarse sobre todo en competencias, ¿no? En realmente qué es lo que le va a servir al estudiante, ¿no? Al que va a estudiar, qué realmente va a servir, qué competencias va a adquirir y no solamente contenido, ¿no? Sino, y que son materias, etcétera, sino realmente qué competencias va a adquirir a través de esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ¿no? Este es un currículum, entonces. A mí me gusta muchísimo esta expresión de la famosa mesa, porque en la mesa se come, ¿no? Y cuando comes una comida, aquí está una comida, por ejemplo, un desayuno completo, cuando comes algo, tu sistema lo procesa y ya no hay, como que ya no hay separación entre el sándwich y tú, ¿no? El sándwich desaparece y hace, digamos, se integra contigo, ¿no? Ya está caminando como nutrientes por tus venas, por tus arterias, y es parte, tal vez un pedacito es parte de tu corazón, de tu mente, etcétera, ¿no? Entonces, esto va muy bien a lo que es una mesa, pues porque la mesa tiene 4 patas, sobre la mesa se come, y también cuando digamos, cuando aprendes algo, todo lo que aprendes se hace parte de ti. Ya no hay separación entre lo que sabes y lo que eres prácticamente, ¿no? Por ejemplo, si crees en Dios, si te enseñaron desde pequeñito que existe un Dios que te ama, eso es parte de ti, no puedes separarlo, no puedes separarlo. Está no solo en tu mente, está en tu corazón, está en todo lo que haces, ¿no? Por eso es tan bonito esta analogía del come, no se olviden esto. Es muy bueno, ¿no? Para acordarse que es un currículum y saber que tienes todas las clases que tú des. Por ejemplo, una clase específica
un periodo de clases, un trimestre, un año, una gestión o toda una carrera, tienes que elaborar un currículum, basarte en un modelo educativo y elaborar un currículum. Eh, por ejemplo, tengo una amiga, una conocida que iba a entrar a este curso, pues creo que no lo hizo, que trabaja ahora en Santa Cruz y que da apoyo, o sea, es ella pastora de una iglesia y da apoyo a los niños de su iglesia, ¿no? Entonces, realmente tiene que hacer un currículum, tiene que elegir un modelo educativo, elaborar unos contenidos, ¿no? Objetivos en competencias, digamos, competencias va más que todo a qué es lo que quieres lograr con la persona. Tiene que elegir un método, una manera de hacer las cosas, tiene que evaluar, porque si no evalúas, ¿cómo vas a saber que has logrado los objetivos? Y tiene que elegir también una base filosófica muy clara, ¿no? Es diferente, eh, es diferente si crees en Dios a que no crees. Todo cambia, cambian los contenidos, los objetivos, el método, la evaluación, es muy diferente. ¿No? Y cuando le das este tipo de educación, como había dicho, y al igual que la comida que se da en la mesa, la educación y la comida se hacen parte de la persona, ¿no? Bueno, ahora vamos al modelo educativo de AEP. ¿Qué es? Vamos a recurrir también a las palabras de Roberto. El AEP moldea mentes y corazones aplicando reflexión entre revelación bíblica y razón para formar vidas con sabiduría, ¿no? Esto es muy importante. Tienes que reflexionar para aprender de Dios. Por eso el Señor te dice que lo ames con toda tu mente, no solo con todo tu corazón, sino con toda tu mente, que es uno de los grandes, eh, el gran mandamiento, podríamos decir, ¿no? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Según las palabras de Jesús, es el gran mandamiento. Entonces, el abordaje educativo por principios, la educación cristiana por principios, te moldea la mente y corazón. Esa es su intención. Aplicando reflexión, o sea, sin razonamiento no hay educación. eh, Sin razonamiento, el tema es un adoctrinamiento, o sea, cuando tu profesor te sientas adelante de la clase y hablas y hablas y hablas y hablas y no preguntas y no les dices, ¿y qué les pareció? Y lo entendieron y no participan en la clase, simplemente estás haciendo un adoctrinamiento porque estás diciendo como solo mis ideas son las que valen, ¿no? Entonces tiene que haber reflexión. ¿Y reflexión entre qué? Entre la revelación bíblica, porque el profesor es el centro del aprendizaje, no es el estudiante. Nos engañaron, porque sin un profesor que tenga una revelación bíblica o revelación secular, no hay aprendizaje. Y la razón de la persona, ¿no? Es entre el que enseña y el que es enseñado para formar vidas con sabiduría en el caso de AIP. Hay muchas maneras de decirlo. Hemos descrito también qué es la educación cristiana. En sus palabras lo han dicho y estas son las palabras de Roberto, que me gustan mucho porque hablan acerca del razonamiento, ¿no? Aquí también está una conceptualización que está en nuestro tríptico, que yo creo que todos tienen, ¿no? Y también dices, un modelo educativo reflexivo en que la palabra de Dios es la base de cada tema y materia del currículo. Entrena en autogobierno, carácter cristiano, promoviendo el razonamiento con principios bíblicos en el propósito de cambiar corazón y mente de cada persona. Hago énfasis entonces en varias cosas, en reflexión, que es razonar, en corazón y en mente, ¿no? Y en el propósito, equiparla para discipular las naciones para Cristo. Hemos visto varios propósitos en este día hasta ahora, ¿no? Miren, Néstor, por favor, ayúdame. No, quería hacer una reflexión. No hay manera de que este modelo pueda ser impartido por alguien que no sea un cristiano comprometido, ¿de acuerdo? O sea, no hay manera de que tú pongas un profesor que no haya
primero haber sido expuesto a la palabra de Dios y haya caminado con el Señor un buen tiempo, conozca muy bien la palabra de Dios. No puedes utilizar un profesor que no tenga estas características para que forme parte de este modelo educativo. ¿Estamos de acuerdo? No se Excelente, exigiría lo mismo de un estudiante, pero en el caso del profesor sí. Eso es lo que quería preguntar. excelente. No es una pregunta, es una afirmación absoluta. Solo una persona cristiana, solo un hogar cristiano, un profesor cristiano, una iglesia que realmente sea cristiana puede formar cristianos, ¿no? Eh, es como que, ¿cuál es la semilla, no? Si plantas una semilla de Y, tomate, no te va a dar, pues, no sé, otra y cosa. exigiría, perdona, y exigiría en el caso de la institución educativa, un proceso de selección muy cuidadoso de las personas que se van a convertir en los profesores, ¿no? Sí, muy importante. Tienes toda la razón, ¿no? Veamos reflexión, las palabras clave que siempre son tan importantes, están subrayadas. Reflexión, revelación bíblica versus razón. O sea, ¿qué es la reflexión? Es utilizar tu razón en todo lo que estás recibiendo, ¿no? En el caso de EP es revelación bíblica. En el caso del mundo mismo donde tú estás viviendo, lo mismo tienes que aplicar tu razonamiento a todo lo que escuchas, ¿no? A todo lo que comes en la televisión, por ejemplo, que también estás recibiendo cosas y también estás siendo educado, ¿no? Pero tú tienes que razonar y rechazar lo que es malo, ¿no? Lo que habíamos dicho acerca de elegir, de descartar lo que no va de acuerdo a tu fe. Hay varias otras palabras. El abordaje. Abordaje es como subir a un barco. Principios, ¿no? Muy importante. Ahora vamos a ver qué es principios, vamos a recordar. Mente, ¿no? Donde están tus pensamientos. Corazones, ¿no? Mondea mentes y corazones. Tu corazón, donde están tus sentimientos. Tu voluntad está en la mente, en el corazón. eh, con la mente, digamos, decides qué es lo que vas a hacer, pero muchas veces el corazón te lleva a lugares donde debes estar o no, ¿no ve? También otra palabra importante es la formación, ¿no? Tal como un alfarero y la sabiduría muy, muy importante. No es suficiente tener inteligencia, ser muy inteligente, si no tienes que tomar decisiones con sabiduría, ¿no? Ahí está, reflexión según Webster, proceso de ponderar, análisis, considerar cuidadosamente ideas, experiencias, situaciones, comprender, pensar profundamente sobre algo, tomando en cuenta diferentes causas y consecuencias, ¿no? Y una persona reflexiva es alguien, la persona, ¿no? Que reflexiona, considera la operación de la mente o cosas pasadas como en razón reflexiva. ¿Cuáles son las características del modelo educativo? Ricardo, ¿puedes leerlo, por favor? Características del modelo educativo, abordaje educativo por principios AEP. Perspectiva providencial de la historia. Ahí va. Y Rest- puedes hacer un comentario de cada cosa que leas, por favor. Ya, la perspectiva providencial de la historia se refiere a que el Señor está bajo control absolutamente de todo. Prácticamente nosotros sabemos que ni una gota, perdón, ¿cómo es? Que ni una hoja cae del árbol sin su permiso. Y todo, absolutamente todo lo que le pasa a la humanidad tiene un propósito que Él lo conoce, que Él lo sabe. ¿Continúo? Súper, súper, todo, por favor. Ya. O hasta la Restaura mitad. la... ¿Qué tal hasta la Sí. mitad? Y la siguiente mitad, María Eugenia. Súper bien. Restaura la herencia de erudición cristiana y el razonamiento basado en la escritura bíblica. A nosotros somos creación que originalmente hemos sido creados perfectos. El primer Adán era total, completa y absolutamente perfecto. Por eso se le ha comisionado la administración y la gestión de toda la creación, poniéndole nombres a todas y cada una de las plantas y los animales. Esa restauración, ese proceso de restauración, nosotros lo tenemos a través del espejo que es la escritura. Los temas del currículo están fundamentados en la verdad de la Biblia. Lo único que verdaderamente es verdad en el universo es la palabra de Dios. Y efectivamente, toda currícula que tiene que basarse en fundamentos bíblicos, en principios, evidentemente tiene que tomar en cuenta esos principios. Y esos principios para nosotros son la verdad bíblica. La mitad. Mauge. Aquí, los principios bíblicos impregnan todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
unificándolos con sus hechos e ideas. Un principio es una verdad, o sea, una verdad que no se puede discutir, ¿no? Y entonces todos los principios bíblicos tienen que estar, como dice, como un perfume, ¿no? Impregnando toda la enseñanza. Tiene que estar en todas las áreas, en todas las materias, en todos los conceptos que tengamos. Se toma dominio de un tema definiéndolo, vocabulario e ideas, guía, de manera bíblica como histórica, el origen y propósito bíblico y horizontal de cada tema. Es decir, cada tema tiene que empezar desde el principio, desde las palabras claves, desde su vocabulario, para que podamos entender, comprender, aclarar ideas, y obviamente todo basado a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, que es nuestro factor principal, nuestro instrumento principal, ¿no? Y todo esto tiene que estar relacionado, obviamente, a la historia providencial, al origen y al propósito, porque todo esto tiene que basarnos y llevarnos al conocimiento de Dios, ¿no? Al conocimiento de cómo agradarle, ¿no? Eh, Padres y maestros son ejemplo en el carácter cristiano y erudición en un enfoque tutorial. Podemos trabajar y trabajar mucho para que nuestros estudiantes, nuestros hijos realmente comprendan y aprendan lo que es nuestra cosmovisión. Sin embargo, si no somos ejemplo, si nosotros mismos no damos el ejemplo, por mucho que hablemos, pues como dice la palabra, es algo que resuena, ¿no es cierto? Es solamente palabra, sería como solamente contenido. Tenemos que nosotros ser primero el ejemplo para poder realmente mostrar todo lo que realmente queremos hacernos. Si somos ejemplo, por supuesto, si nosotros vamos a leer, nuestros hijos van a leer. Si nosotros vamos a orar, nuestros hijos van a orar. Si nosotros vamos a amar a Dios, obviamente que nuestros hijos van a ver eso y van a amar a Dios, ¿no? Excelente, muchas gracias. Solo una observación, casi lo han dicho todo, que las ideas guía o los propósitos de cada tema que nosotros estudiamos tienen en realidad dos grupos de propósito. Uno que es vertical, hay un propósito con Dios para estudiar, para la educación cristiana, y hay un propósito horizontal como la cruz, que es la relación que tenemos nosotros con el mundo, el impactar en el mundo, la trascendencia que tenemos nosotros con el mundo, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que ver todas las materias, todas las áreas en nuestra relación vertical con Dios y en nuestra relación horizontal con todo, con el mundo, con nuestro prójimo, con nuestro llamado también, ¿no? Eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, ahora le va a tocar a Néstor. Néstor, ¿nos puedes comentar, por favor? Miren que yo ya no voy a dar la clase, qué fácil. ¿Nos puedes comentar la relación entre una educación reflexiva cristiana IP versus la agenda educativa secular? Ok. Bueno, desde luego la Biblia es la base de la primera, de la educación reflexiva cristiana, y nosotros nos basamos en absolutos morales, y es diferente de la agenda secular, en donde definitivamente, de acuerdo a las corrientes actuales, no existen verdades absolutas. Mientras que en la educación reflexiva cristiana, pues la base está por lo que el educador lidera fundamentalmente, ¿no? Eh, el, el- en el caso de la educación cristiana, los padres son fundamentales en la participación
en lo que hacen en el hogar y desde luego pues la iglesia forma parte de todo esto, pero la educación en el hogar es fundamental. En lo secular, el gobierno pasa a tener un papel preponderante en todo el sistema educativo y lo único que hace pues las escuelas es seguir los lineamientos del gobierno, mientras que la educación reflexiva cristiana, a partir del modelo que nosotros tenemos, pues la base fundamental es la palabra de Dios. El establecer la mano de Dios en la historia es fundamental en la educación reflexiva cristiana. Cómo Dios participa en toda cosa y todas las materias, mientras que en la agenda secular, pues depende de una cantidad de pensadores, de una cantidad de narrativas que han elaborado personas, seres humanos, y se establece de acuerdo al devenir histórico de las diferentes ciencias. No necesariamente hay un único hilo conductual, como en el caso de la educación reflexiva cristiana, que es lo que el Señor establece y ha establecido y muestra en su palabra. ¿Qué decir de la formación del carácter, no? Nos basamos en esos principios bíblicos que impregnan todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. em, se fundamentan en la Biblia. Y la agenda secular se basa en ideas de personas y tendencias y filosofías que han nacido a lo largo de la historia, que normalmente son personas que no han tenido un encuentro con el Señor, sino que han desarrollado a partir de solo razonamiento y experiencias personales e ideas personales. Y por último está el autogobierno y la responsabilidad que cada persona plantea respecto a su vida y a cómo crece en el Señor. Hay mm, el gobierno, el gobierno del Espíritu Santo en cada persona hace una gran diferencia. Mientras que la agenda educativa secular, pues tiene una cantidad de componentes. Cuando refiere a la interseccionalidad, se refiere a que, por ejemplo, eh, establecen que las personas, digamos, por el tema de la raza, por el tema lo que llaman género, eh, a partir de en qué país viven, a partir de si son gordos o flacos, una cantidad de variables que son las secciones. Entonces consideran que cada una de esas secciones, al intersectarse, van a marcar definitivamente una minoría que hay que incluir y sobre la cual debe plantearse una equidad, y es que es absolutamente absurda. En cambio, en el lado cristiano, y cada individuo es creado a imagen y semejanza de Dios. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Eso es entonces la diferencia. Y bueno, aquí podemos ver lo que es digamos, un perfil, una ilustración de lo que es el modelo educativo, ¿no? Que ya conocen ustedes. Habíamos dicho que el currículum tiene 4 partes, ¿no es cierto? Contenido, objetivos, metodología y evaluación. Los objetivos tienen que ir asociados a la evaluación, porque ¿cómo vamos a saber si hemos logrado los objetivos si no evaluamos? Y estos son los 4 objetivos, ¿no? No solo a lo largo de todo lo que es digamos, la gestión escolar o la gestión de los 12 años de escolaridad o lo que estemos nosotros enseñando, sino prácticamente en cada una de las clases nosotros tenemos que ser intencionales en buscar estos objetivos: desarrollar el carácter cristiano, cosmovisión bíblica, liderazgo de servicio y erudición académica, ¿no? A través de que está
en el tronco del método, herramientas, contenido, método y herramientas, de eso se trata este curso. Y abajo está la Biblia, está la filosofía, las raíces, lo más importante, de lo que el árbol toma su alimento, como la mesa hemos visto y abajo estaba la filosofía, ¿no? Está la palabra de Dios, todas las ideas derivadas de la palabra, los principios bíblicos, la idea cristiana de la persona, del niño que vamos a ver ahora, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en este curso, el método y las herramientas para trabajar lo que es AEP. Bueno, y les recuerdo una vez más lo que hemos visto. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No hay método cristiano que no utilice la Biblia. Todos utilizaban la Biblia. Jesús, en nuestra próxima clase, vamos a ver cómo Jesús enseñaba, pues él es nuestro maestro, ¿no es cierto? Y él mencionaba la Biblia constantemente, la Biblia, la propia, pues el Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Y estaba escribiendo el Nuevo. Esto es, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir a la base filosófica. Estamos recordando solamente, no va a ser muy profunda esta clase, ya vimos con profundidad en AEP1. Bueno, la base filosófica está acá abajo, bajo de la mesa, ¿no? Y es la base de los contenidos, objetivos, metodología y evaluación de lo que es nuestro modelo educativo, nuestro currículum. Vamos a que respondan ustedes cuáles son las preguntas fundamentales de la vida. Y eso es la filosofía, el responder las preguntas fundamentales de la vida. A ver, ¿a quién voy a preguntar? Carmen, por favor. ¿Qué preguntas son básicas para ti? ¿Qué piensas? Por favor. Buen día. Eh, Puede ser una pregunta básica, ¿quién soy? Súper, Algo ¿quién soy? así. Muy bien, claro, ¿quién soy? Es excelente. ¿Quién soy? A ver, otra pregunta. Otra. Puede ser qué quiero ser Muy o qué bien. voy a ¿A dónde estudiar. voy? Súper, súper, excelente. Excelente pregunta. Cristian, más preguntas, por favor. Preguntas básicas de la vida. ¿Por qué estoy aquí, María Elena? Excelente. Vamos. Elizabeth Huanca, ¿qué otra pregunta? Elkin, ¿cómo debo vivir? Muy bien, Somel. Vamos. Ricardo, la canción, ¿quién soy? ¿Cómo era? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Néstor, por favor, sigue, sigue. Me quitaste esa de dónde vengo, por qué existo, cuál ¿Recuerdan? es el sentido de mi vida. Muy bien, ¿cuál es mi propósito? Excelente. ¿Recuerdan esa canción? Yo creo que ustedes son jóvenes para recordar. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy? Esas definen esas preguntas. Ya. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Quién es Dios? ¿Dios existe? Excelente. Cada una de estas preguntas fundamentales hacen nuestra filosofía, hacen lo que somos, hacen nuestra cosmovisión, ¿no? ¿Qué es la libertad? Muy bien. ¿Y podemos contestar algunas de estas preguntas? A ver, ¿tú qué piensas, Néstor? ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Quién le ha preguntado a Jesús qué es la verdad? ¿Se Claro que acuerdan? sí, claro Sí, que por sí. favor. Quería hacer una anotación, perdóname, Cecilita, sin desviarme. Cuando que estabas hablando del come, y hablando de la verdad, ¿no? Hablando del come, me voy a Juan 6 y encuentro en el versículo 54 que él dice que el que come mi carne y bebe mi sangre Wow. tiene vida eterna. Entonces, qué lindo asociar el come también con esto. Que el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre
en mí permanece y yo en él. Entonces, el come tiene algo más trascendente, que es establecer en el tema de esta asociación con el Señor íntima. Perdón, solo esa anotación. Wow, excelente, excelente. Está Y en ese en tiempo, Juan 6, Juan Juan 6, 6, habrán pensado en ese 54 y tiempo, 56. este quiere que seamos caníbales, ¿no? Qué increíble, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Tatiana, por favor. Buen día. Tal vez la pregunta más importante que va a definir incluso nuestro estilo de vida es esa que ya he mencionado, ¿no? ¿Existe Dios? Esa responde y nos va a ayudar a responder todas las demás preguntas filosóficas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? Y es tan importante esta pregunta porque define nuestro estilo de vida, define cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo entendemos familia, cómo entendemos ley, justicia, incluso política. Solo eso. Super, Tati. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, Dios existe. Dale, sí, muy bien. A ver, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Elizabeth, ¿sabes cuál es tu propósito? No te vamos a preguntar si cuál es, solo sabes o no sabes. Dale, Buenos días, ingeniera. buenos Sí días. sé cuál es mi propósito, pero antes, cuando yo estaba en colegio, esa era mi pregunta. Decía, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Pero ahora ya sí sé cuál es mi propósito. Muy bien, qué buena. Josué, ¿qué es el hombre? Qué graves preguntas. Dale, Buen día. Y yo justo lo preguntaba o lo ponía porque son las tres preguntas que se hizo ¿no? en toda la Está bien, filosofía, súper. ¿no? Pero ¿qué es Sí, el sí. hombre para ti? A ver, ¿qué es el hombre? Yo lo entiendo primero que nada desde el punto filosófico. El hombre es un animal racional, puedo decir. ¡Wow! O sea que no estamos hechos a imagen de Dios. Claro, claro, estamos hechos a imagen de Dios. De hecho, somos la imagen de Dios, ¿no? También, solo que no veo que una cosa tenga que ir contra la otra. Somos racionales y también estamos hechos a imagen de Dios. Somos racionales, pero animales, uy, no, difiero contigo, pero respeto tu opinión. Ray Ramos, ¿qué es la libertad? Uy, qué grave. Dale, Ray. Eh, la libertad, wow. Hay un pasaje en la palabra del Señor que dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Es esa libertad que, no sé, somos, o sea, bueno, puedo, puedo ponerlo de muchos aspectos, pero siempre somos, ay, no sé cómo ¿Te ayudo? ordenarme. ¿Te Por ayudo? favor, sí. La libertad es, la libertad en el Cristo es diferente a la libertad en el mundo, ¿no? La libertad en el mundo es hacer lo que me da la gana. En Cristo tengo la libertad de no pecar y de lograr mi propósito a través de no pecar. O sea, miren, por ejemplo, los seculares, las personas que no creen en Cristo, están esclavos de sus pecados, de sus deseos, de su voluntad, ¿no es cierto? Y no van a cumplir su propósito porque los va a desviar cualquier cosa. Pero nosotros, ¿por qué somos libres en Cristo? Ricardo, ¿por qué somos libres en Cristo? Qué molestoso Porque soy, ¿no? Él pagó el precio del pecado, el pecado que nos acataba nuestra conciencia y la entenebrecía, y nos dio la luz para tomar decisiones, nos dio el criterio y nos dio el discernimiento para discernir efectivamente el bien y el mal, y obviamente elegir el bien, ¿no? Súper. Néstor, por favor. En la libertad me parece que es el regalo que el Señor nos da para poder nosotros vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Y creo que es válido para todo ser humano. Es la capacidad que le da al ser humano para realizar su voluntad. Muchas gracias.
Fabi, ¿para qué habrán puesto esas preguntas? ¿Para qué existe el ser humano? ¿Para qué existes tú, Fabi? Bueno, todo ser humano creyente existe para darle la gloria a Dios a través de su pensamiento, de su vida. Eso. Muy bien. Dani, ¿cuáles son tus valores? Capaz relacionado con todo lo que es la Biblia, con todo lo que dice Jesús que tenemos que hacer, que debemos hacer. Muy bien. Rommel, has puesto una pregunta que es el título de varios libros, ¿cómo debo vivir, no? ¿Y ahora qué tengo que hacer, no? Rommel, ¿y ahora cómo tienes que vivir? Buenos días, ingeniera. Buenos días. Em, Nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿no? Que nos enseña a vivir primero con la verdad, ¿no? Que nos enseña la verdad, nos enseña el amor que Él nos tiene, que debemos compartirlo con los demás y también debemos vivir en justicia, ¿no? En la justicia que pues prevalece en Él, digamos, ¿no? Mediante la verdad que Él nos enseña. Súper. Salmos 15, ¿no? Estaba viendo que había puesto mi hija en su WhatsApp para acordarme dónde dice eso, cómo debemos vivir. Hay varias cosas que dicen Salmos 15, ¿no? Varias de estas preguntas, bueno, ¿por qué yo les estoy molestando con esto? Esto es lo que hace nuestra filosofía. La filosofía no son estudios grandes de Platón, como que sí son también la filosofía de los hombres, que no está mal tampoco, ¿no? El estudiar filosofía y el estudiar lo que los hombres han pensado y han establecido y, eh, y bueno, a través de las épocas, ¿no? Todas estas filosofías vanas que dice la palabra, van o no van de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero lo que ustedes han dicho es la filosofía del Señor, ¿no? Son las preguntas fundamentales de la vida que nosotros tenemos que responder muchísimas veces en clases, no expresamente. Por ejemplo, cuando nosotros no mencionamos a Dios en una clase de biología, ya estamos respondiendo la pregunta que Dios no es importante y que Dios no creó al ser humano ni a todos los seres. Ya estamos respondiendo la pregunta, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, Naira está hablando de la historia providencial, de si este evento en la historia, digamos, acercó el reino a la tierra o lo alejó, o a esa nación, o a ese momento de la historia que estaba viviendo una nación. Entonces, ahí estás contestando una pregunta fundamental de la vida. Estás diciendo, estás hablando de la providencia de Dios, que Dios existe y es todopoderoso. Y si no hablas de eso, simplemente estás negando a Dios. Entonces, en cada lección, nosotros estamos respondiendo estas preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Una pregunta muy importante es quién es Dios y cuáles son sus atributos. Yo voy a contestar esta pregunta, pues que ustedes saben, ustedes deben tener muchísimas respuestas acerca de quién es Dios, ¿no? Y acerca de cómo es Dios. Pero hay cosas importantes. Justamente estábamos el otro día con Naira en unas clases en su congregación y me llamó la atención cómo hay una base preposicional, podríamos decir, de presuposiciones de nuestra fe, ¿no? Me llama la atención eso, yo siempre lo enseñaba. Una de las verdades, por ejemplo, que la acaba de decir Tati, es que Dios existe. Pero hay varias verdades acerca de Dios que nosotros tenemos que ser conscientes y que estamos respondiendo todo el tiempo, como como dijo Rommel, con nuestra manera de vivir, pero también evidentemente con nuestra manera de enseñar en clases, ¿no? Que Dios ha creado todas las cosas. Dios es creador. Dios creó todas las cosas y las creó con un propósito, con una identidad, o sea, con una manera de ser, ¿no? Y con un propósito, ¿no? Entonces,
uno de los atributos muy importantes de Dios es que Dios es creador. También asociado a esto, una persona que está aquí en este momento me dijo, la omnisciencia de Dios es un atributo muy interesante, que Dios lo sabe todo. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar o inventar cosas en las clases? Vamos a buscar en la Biblia qué dice Dios acerca de eso, porque Él lo creó, ¿no es cierto? Otro atributo muy, muy importante de Dios es que Dios es soberano. Estamos hablando que Dios tiene un plan, Dios es soberano para cumplir todo el plan que Él ha establecido en su corazón y en su mente, ¿no? Entonces, Él ha establecido que todo empiece, que la tierra y lo que conocemos empiece en un jardín y termine en una ciudad, la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad que describe Apocalipsis. Entonces, Dios es soberano, Dios es Dios de la historia, Dios, o sea, la providencia de Dios. Otra verdad que nosotros tenemos que responder en clase es quién es el hombre, ¿no? Ahora vamos a responderla de acuerdo a lo que es la Biblia, muy por encima, como les digo, pero es una verdad muy importante, porque realmente sí nosotros somos separados de los animales. Lo que nos enseñaron que somos animales racionales es absolutamente falso. Nosotros fuimos hechos, si creemos en Dios, creemos en su palabra, nosotros fuimos hechos con las manos de Dios, del barro, ¿no? Y fuimos dotados del aliento de Dios, ¿no? Somos sus criaturas, somos diferentes de Dios. Por ejemplo, hay líneas filosóficas que dicen nosotros somos dioses. No, nosotros, Dios es el otro, ¿no? La otroedad, ¿cómo se llama, Naira? De Dios. Me gusta mucho ese concepto porque se nos separa a Dios y a nosotros, ¿no? Nosotros somos sus criaturas y Él es Dios. Tenemos algunos de sus atributos, tenemos su imagen, por ejemplo, tenemos voluntad, tenemos varias cosas, pero son diferentes. Entonces, son muy importantes los atributos de Dios y el conocerlos perfectamente, ¿no es cierto? Y bueno, son tantos que podríamos estar una vida estudiando a Dios, ¿no? La teología dicen que es la madre de todas las ciencias y en la antigüedad primero se estudiaba teología antes de estudiar educación, medicina y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente, porque se estudia al creador, sí es posible estudiar al creador, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero al final teología es el estudio de Dios, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos básicos de nuestra fe? Naira, por favor. Bueno, los supuestos básicos de nuestra fe, pues, ahorita tal vez estoy más fresca con lo que estoy aprendiendo, igual que Sí. estábamos aprendiendo juntas, pero bueno, creo que son los eventos de Jesucristo, ¿no? La muerte y resurrección, y podría ser la Trinidad, nuestra convicción, nuestro compromiso, no sé si estoy cerca. No sé, tú me estás diciendo. Para mí es eso, ¿no? El hecho de la muerte, resurrección de Jesucristo y la Trinidad, ¿no? Que es un precepto que define a todo el cristianismo. Todo cristiano debería creer en la Trinidad y obviamente esto está ligado a la palabra de Dios, ¿no? A la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso pienso. Cristian, por favor. Complementa. ¿Puedes hablar? Parece que no. ¿Quién quiere complementar? Vamos. Eliezer. Ray, vamos, dale, Ray, por favor. ¿Cuáles son los supuestos básicos de nuestra fe? Buen día. Bueno, debe ser, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? La gloria dada solo a Dios, eh, la salvación solo en Cristo, ¿no? Sí, Los principios básicos, ¿no? muy importante. ¿Qué más? Ray, por favor. Sí, Genier. Bueno, sería que que solo existe un Dios, ¿no? En tres personas, que sería ahí la Trinidad, Dios Bien. Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo. Luego sería que Jesús es Dios, ¿no? Que fue hecho hombre, murió por nosotros los pecadores y resucitó para darnos nueva vida. Otro esencial sería que la salvación es un regalo de Dios, ¿no? Que esto no se gana por las buenas obras que hagamos, sino que se recibe, ¿no? Por poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Otro esencial sería que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es nuestra guía, es lo que nos dirige en nuestra vida, ¿no? Y otro esencial sería que hay vida después de la muerte, ¿no? Quien ha puesto su fe y cree en Jesús, ahí tiene la promesa de vida eterna en Dios, ¿no? Esos son para mí, ¿no? Lo más básico a través de nuestra fe. Excelente. Josué, por favor, Josué, dale. Has puesto algo muy importante. Néstor, entonces, por favor. Creo que no mencionamos algo que me parece importante, es que todos somos pecadores. Sí, excelente. Y Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Salvador, ¿no es cierto? Muy bien. Josué puso algo muy importante, que Jesucristo es Dios, ¿no? Muy importante, muy importante. Hay otras religiones que ahora están, digamos, están vigentes en nuestra sociedad que niegan que Jesucristo es Dios, ¿no? Que Dios, que es parte de la Trinidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguimos, ¿no? ¿Qué es un ser humano según la Biblia? ¿Quién, por favor? Ray, por favor. Dale, Ray. Bueno, según la Biblia, nosotros, o el ser humano, ¿no? Somos hechuras suya, creados a la imagen y semejanza de nuestro Señor, ¿no? Y obviamente somos pecadores y nos diferenciamos de los animales porque tenemos, dependiendo del pensamiento dicotómico, tricotómico, somos, ¿no? Alma y cuerpo o cuerpo, alma y espíritu. Muy bien, excelente. ¿Qué otra cosa podemos decir del ser humano? Tati, por favor. Tatiana, ¿estás ahí? Néstor, por favor. Fundamental, me parece que no es un ser humano. Un ser humano no es un animal, Súper. pero en relación a toda la creación, cada ser humano tiene un propósito. Muy bien. Una cosa que enseñamos en AIP, en el capítulo de la visión del niño, la visión bíblica del niño, es el tremendo valor de cada uno de los niños, ¿no? Todos los niños, uno, por ser a imagen y semejanza de Dios, y otro, porque Dios, Jesucristo, dio su sangre por nosotros en la cruz, tenemos un gran valor, tremendo valor, ¿no? Dice, ¿cuál es el salmo? Creo que es el Salmo 2, que dice, ¿quién es Él? ¿No? Lo has hecho casi menor que los ángeles. O sea, como si alguien hablara hasta con envidia. ¿Por qué? ¿Por qué le has puesto, le has dado tantas cosas al ser humano, ¿no? Entonces, el tremendo valor del ser humano está, está ahí, ¿no? Está en nosotros y nosotros realmente tenemos que valorar cada una de las vidas. Por eso el aborto es un crimen tan grande porque Dios puso un propósito, una identidad en ese pequeño ser humano que está en el vientre de su mamá y el sacarlo, el arrebatarlo de ahí, el matarlo, es un crimen realmente muy grande, ¿no? ¿Qué dice Naira? Pablo nos habla de la mente, de la fe, que es la nueva creación, empieza en nuestros razonamientos.
Así que pienso que nuestra capacidad de razonar y pensar es una característica única que tenemos que refleja la imagen de Dios. Excelente, ¿no? Somos una creación especial de Dios, ¿no? Yo les he puesto acá varias ideas de un librito de Carol Adams que se llama Idea Cristiana del Niño, que está en inglés y en portugués, ¿no? Los hijos son una bendición para los padres, evidente, ¿no? Le pertenecen a Dios, no a sus padres, quienes son mayordomos ante el Señor, ¿no? Un ser humano es tan valioso y a quien le pertenece es a Dios definitivamente. Nosotros solo mayordomos. Un pequeño niño refleja la imagen de Dios, su destino es la eternidad. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros estamos educando personas que van a vivir eternamente, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Fabiola, ¿puedes empezar desde el cuarto y explicarlo, por favor? Desde el cuarto hacia adelante. Sí, Inge, desde el punto número 4 me dice, ¿no? Sí, por favor. Un niño es un bien precioso y de incalculable valor para Dios, puesto que fue creado a imagen y semejanza de Dios y Jesucristo dio su vida por él, dice, ¿no? Bueno, al igual que todo ser humano, bueno, todos hemos sido creados, ¿no? Por Dios, todos hemos sido niños, ¿no? Y eso nos da un valor incalculable. A partir de la creación, cuando Él nos ha dado su aliento, ¿no? Nos da tremendo valor. Dios ha dado a cada niño un nombre, talentos, dones y protagonismo de su vida propia y de la historia de Dios. Ellos tienen un propósito, ¿no? Dios les ha dado un propósito. Como usted nos decía, podemos estar parados delante de un niño, uno de estos niños puede estar en nuestra aula y no sabemos quién va a ser él en el futuro, ¿no? O sea, cuál es el propósito que Dios le ha dado. Dios ha cuidado a cada niño desde su concepción, nos dice, la Biblia es clara que dice que desde el vientre Él nos conoció. Los padres son responsables ante Dios por sus hijos, no solamente somos mayordomos de lo que Él nos ha dado, y en realidad los padres tenemos la principal responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿no? Y transmitirles todo lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, principios, valores y etcétera, ¿no? Somos los principales responsables. Todos nacemos pecadores. La primera necesidad de un niño es la salvación, nacer de nuevo a través de Cristo. Son seres caídos, ¿no? Y ahí encontraríamos que quizás, qué sé yo, podríamos discutir mucho en cuanto a lo que nos han enseñado en nuestra iglesia, ¿no? Pero los niños no nacen salvos, no nacen con una naturaleza caída y a través del tiempo, no sé, de lo que Dios haya predestinado, ellos van a llegar al conocimiento de Jesucristo y todo lo demás, pero son necesitados de escuchar el Evangelio, de escuchar la palabra del Señor, ¿no? Los niños necesitan una visión para su vida, ser aceptados, amados, disciplinados y ser reconocidos individualmente, ¿no? Y habla acerca del valor que tenemos que darles a ellos, ¿no? Son seres pequeños que están en proceso de aprendizaje, ¿no? En todo, ¿no? Y bueno, como adultos nosotros tenemos que instruirlos a ellos, ¿no? Un niño debe aprender a autogobernar sus pasiones e impulsos y a desarrollar sus dones y talentos para lograr su llamado en el Señor, ¿no? Bueno, a través de la palabra del Señor y dentro de nuestra cosmovisión, ¿no? Es que ellos van a poder autogobernarse, ser libres, ¿no? Para poder autogobernarse. Eso, ingeniera. Muchas gracias, ¿no? Todo esto es súper importante y está en ese libro que está en la biblioteca por si quieren ustedes leerlo. Es excelente, ¿no? Por ejemplo, respecto al penúltimo, nosotros en el colegio hemos iniciado con un programa que se llama programa de tutoría, ¿no? Y es tan importante para un niño mostrarle la visión que Dios tiene para él, que él establezca su propio propósito. Como dice Anita, antes no conocía y ahora sé cuál es mi propósito, ¿no? Un niño necesita una visión para su vida, porque si no, con Josephine estábamos hablando acerca del suicidio, por ejemplo, ella hizo un proyecto acerca del suicidio, de por qué se suicidan, es una de las preguntas. Y bueno, yo podría contestar porque no conocen a Dios,
porque piensan que su vida no vale la pena, que nadie tiene un plan para ellos, que no hay una visión para ellos, que no son aceptados, no son amados, nadie los disciplinó también y no son reconocidos individualmente, ¿no? Ser reconocidos individualmente es, cada uno es especial, cada niño tiene talentos especiales, tiene un propósito especial por parte de Dios, ¿no? Esto es muy bonito esto. Si no llegan a leer el libro, quédense con esto, por favor, la idea cristiana del niño. ¿Cuál es el papel de la Biblia en la educación? Ya lo hemos contestado esa pregunta, ¿no? Hemos contestado al principio, cuando hemos iniciado, es fundamental, ¿no? Sin Biblia no hay educación prácticamente. La Biblia es la primera fuente, ¿no? ¿Para qué vamos a leer nosotros comentario de comentario de comentarios si tenemos la primera fuente, que es la palabra de Dios, ¿no? Obviamente que son importantes las ideas de las personas, las interpretaciones. El pastor Marcelo nos decía, todo se interpreta, todo el rato estás interpretando, ¿no? Lees algo y estás interpretando. Es importante y bueno la interpretación, pero tenemos la Biblia. Tenemos que buscar interpretaciones, pero también dar nuestra propia interpretación. Entonces, en la educación, desde que está en el vientre hasta el último día de la vida, que nosotros nos vamos a seguir educando, pues tenemos que tener la Biblia como fuente principal de nuestra educación, ¿no? Toda filosofía de educación se basa en una filosofía de gobierno. ¿Cuál es la filosofía de gobierno de la palabra? Gobierno en el sentido integral, no en el sentido del gobierno civil, sino del gobierno que nosotros ejercemos sobre nuestra vida, que otros ejercen sobre nosotros, que gobierno en todos los sentidos, ¿no? El gobierno es una palabra muy integral, ¿no? Inicia el gobierno en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O en Juan 1:1 podemos ver donde en el principio era el verbo, quién era en el principio, para qué hizo Dios todas las cosas, como está en Colosenses, todo lo hizo, ¿cómo es? Todo lo hizo de Él y para Él, ¿no? Por Él y para Él, ¿no? Entonces, eso es gobierno. Como habíamos hablado, como estaba diciendo, creo que Tatiana, todo empieza con la idea de Dios, ¿no? De acuerdo a la idea de Dios que tengo, voy a tener mi idea del hombre, voy a tener mi idea del gobierno y voy a tener la idea de la educación, ¿no? Por ejemplo, si Dios no existe, ¿no? Si Dios no existe, entonces el hombre es realmente un animal. Si bien es racional, no tiene valor. Y para el gobierno yo lo voy a querer gobernar, ¿no? Lo que es el faraón, ¿no? El faraón es el único que piensa y todos están para armar un tremendo mamotreto que eran las pirámides de Egipto para el faraón, para una tumba del faraón, porque el gobierno es el faraón y los otros son solamente instrumentos, ¿no? Y educación, no, pues yo solo los voy a educar para ser empleados, ¿no? ¿Por qué les digo del faraón? Porque estos son muchas de las ideas que trae, digamos, al presente en algunos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, ¿no? Cuba fue un gobierno que prácticamente todos eran pobres. Bueno, en este momento hay mucha pobreza en Cuba. Sin embargo, el hijo de Fidel tiene una isla y él absolutamente digamos, se divorció de Cuba y ahora vive en tremenda riqueza, ¿no? Entonces, ¿para qué estaban trabajando todos los cubanos? Para la familia de Fidel, ¿no? Del presidente. Eso era el gobierno. Y la educación, puede ser que la educación era buena, pero era una educación absolutamente que no implicaba el razonamiento. Hemos dicho cuán importante es el razonamiento dentro de la educación, ¿no? Lo que no es una educación con razonamiento no se llama educación, simplemente es establecer ideas fijas en la mente de las personas, ¿no? Entonces, si Dios es cualquier cosa, animismo. Si Dios es cualquier cosa, entonces el hombre es cualquier cosa. Y aún yo puedo sacrificar un hombre a mis dioses, ¿no? Porque lo que
pasa en el Antiguo Testamento, el sacrificio de niños, está pasando, por ejemplo, en mi país, ¿no? Se sacrifican, por ejemplo, niñas, se sacrificaron en el anterior gobierno de mi país, se sacrificaron niñas en la cama de un dictador, por ejemplo, ¿no? Digamos, quitando el valor de la persona para simplemente utilizar una niña de 13, 14, 15 años en la cama de un dictador. Es una cosa terrible, ¿no? Ese es el animismo. Y la última idea que puse aquí es cuando Dios es, ¿no? Es Dios, Dios es. Dios es soberano, Dios es mi Dios. Yo, hombre, soy a imagen de Dios, como ustedes han dicho, tengo gran valor, soy pecador, pero tengo un Salvador. Entonces el gobierno tiene que ser limitado, tal cual dice la Biblia. Entonces, puesto que en los 10 mandamientos dice que yo tengo propiedad y que no hay que robar, entonces el gobierno debe proteger mi propiedad, debe proteger a los hombres buenos de los hombres malos, debe castigar al malo. Y mi educación es libre, es una educación basada en el razonamiento. Entonces, de acuerdo a la idea que tengo yo de Dios, voy a tener la idea del hombre, la idea del gobierno, la idea de educación y voy a actuar, a responder la pregunta de cómo tengo que vivir de acuerdo a estas ideas, ¿no? Néstor, por favor. De acuerdo a la idea que tenga de Dios, voy a educar a las personas que Él me está poniendo en las manos. Exactamente, ¿no? Esa es la idea. Nuestros hijos, las personas que tengo en mi grupo de discipulado, los niños que tengo en mi grupo, digamos, de escuela dominical, de escuela bíblica, mis amigos, porque estoy charlando con mis amigos acerca de estos temas y bueno, estoy tratando de no solo evangelizar, sino discipularlos, decirles, digamos, expresarles con todo lo que soy que Dios existe, ¿no? Bueno, parte entonces, estamos hablando de lo que es filosofía, parte de nuestra filosofía, de nuestro modelo educativo son los principios de gobierno y libertad, ¿no? Y hay 7 principios mínimos que se han encontrado que estas dos señoras, ¿no? De Face y muchas otras personas que las han validado hasta el día de hoy, porque esas señoras ya murieron, son parte de la historia, son estos los 7 principios mínimos que se han establecido para que haya gobierno de Dios y libertad de Dios, ¿no? Y estos son los principios. Se los muestro, ustedes los conocen. Aquí están, digamos, toda la explicación de los principios en portugués. Yo se los voy a pasar en castellano. Bueno, voy a pasarles la traducción a lo que es el grupo, el grupo del curso, ¿no? Y vamos a recordarlos simplemente, ¿no? A ver, vamos a empezar por, ¿quién no ha hablado? Noemí, por favor. Noemí, el principio 1, ahorita se los voy a poner. Noemí, el principio 1, Nayeli, el 2, María Elena, el 3, y Juan José, el 4, Irene, el 5, Gabriel, el 6, y Fabio, no, Elkin, el 7, por favor. Ya. Pero primero, ¿qué es un principio? María Eugenia, por favor, ¿qué es un principio? Tú ya lo habías dicho, pero vamos a volverlo a reiterar. Es una verdad fundamental, ¿no? Es algo que no se puede discutir, ¿no? Es una verdad absoluta. Muy bien, ¿qué más dice acá? Creo que no lo está viendo. Es un principio, es una verdad que está en toda la palabra de Dios, ¿no? Es un absoluto, aplicable en cualquier situación y en todo tiempo, implica causa y efecto. Un principio es una declaración simple que captura una verdad y permanece constante, independientemente del tiempo y la situación. Muy bien, ¿no? Ese es un principio. Tiene varias características. Es una verdad, ¿no? Pero lo que me parece muy importante es que siempre implica una causa y un efecto. O sea, si cumples el principio, tu efecto va a ser bueno
Si no lo cumples va a ser malo más o menos, ¿no? Y es eso, eso. O sea, siempre tiene una causa y un efecto. Es una declaración simple, es muy chiquita, que captura la verdad, ¿no? Eso dice Howard Hendricks, independientemente del tiempo y la situación, ¿no? Bueno, entonces un principio es como una semilla, Dios la diseñó para reproducirse y multiplicarse. Cuando nosotros aplicamos un principio, vamos a ver tremendo fruto, ¿no? Miren, una semilla puede volverse todo un bosque, ¿no? Todo un bosque porque se convierte en un árbol que a su vez da semillas y que puede poblar mucho territorio, ¿no? Y bueno, aquí les había puesto un versículo. Vamos al principio de individualidad. ¿A quién le había dicho que lo explique, por favor? Buenos días, ingeniera Melchor. Sí, por favor, no a mí. El principio de individualidad es la expresión de Dios en su creación, revelando la identidad y la vocación de cada individuo con un propósito. Muy bien. Dios es una persona individual, ¿no es cierto? Y ha creado varias individualidades, no solo seres humanos, sino aún en los animalitos podemos ver que los animalitos son todos diferentes y tienen carácter diferente, ¿no? Entonces, la individualidad habla también de la diversidad de Dios y el gobierno de Dios, ¿no? Es el principio bajo el cual, digamos, todos los otros principios se expresan. Segundo principio. ¿A quién le dije, por favor? A mí sí, autogobierno. Sí, creo que era a mí. Bueno, el autogobierno es cuando así aprendemos a conocernos a nosotros mismos y confiamos en Dios para tomar buenas decisiones. Esto no se va a tratar de hacer lo correcto por miedo, ¿no? Sino porque nosotros, en nuestro corazón, quiere hacer lo bueno para agradarle a Dios. Es más que todo, yo lo veía como una brújula para podernos guiar. Súper, ¿no? El autogobierno es gobernarnos nosotros mismos, pero con algo, con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, ¿no? Dice en la palabra orad sin cesar, ¿no? Eso no quiere decir, o tal vez quiera decir para algunas personas que se van a encerrar en un lugar, algunos son llamados a orar todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas. Pero esto quiere decir que estamos en comunión con Dios y que estamos orando, aun cuando no estamos orando, digamos, en voz alta, ¿no es cierto? Estamos orando y estamos dejando todas nuestras decisiones en el Señor. Nos estamos autogobernando, pero no bajo una ley cualquiera, no bajo nuestra propia ley, sino bajo la ley de Dios, ¿no? Y el autogobernarse es una manera de vivir en libertad porque Dios no nos gobierna como si fuera un tirano, ¿no? Haz esto, haz el otro, anda a la derecha, anda a la izquierda, ¿no? Dios nos deja nuestras propias decisiones, ¿no? Recuerdo en una biografía que una persona decía, bueno, Dios me dijo, pues cualquiera de los dos que elijas o quedarte, porque el personaje de la biografía estaba decidiendo en quedarse en su país o irse a otro país, ¿no? De misiones. Y Dios le dijo, cualquiera de las dos cosas que elijas, con las dos cosas yo te voy a bendecir y vas a bendecir tú al lugar al que vayas, ¿no? Entonces Dios nos deja elegir. Yo no creo que Dios tenga, tal vez algunas personas lo creen, pero yo personalmente no creo que Dios tenga una persona especial para nosotros y que nosotros de pronto nos vamos a topar con esa persona. Yo creo que tenemos que buscar con quién casarnos y nosotros decidir. Y si decidimos bien, el Señor nos va a bendecir. Y si decidimos estar en yugo desigual, pues tenemos que asumirlo, aunque igual nos va a bendecir, ¿no? Entonces, ese es el autogobierno. Carácter cristiano. ¿A quién le he dicho, por favor? Mm,
A mí me dijo acerca del carácter cristiano. El carácter cristiano, lo que yo entendí es que es la forma en que Dios se refleja a través de una persona. Es cuando una persona adopta o aprende, ¿no? Las actitudes, los valores y el comportamiento de Cristo exactamente. Y muchas veces esto no es fácil, ¿no? Es un proceso en el cual cada persona como individuo va aprendiendo, va conociendo acerca de cómo es Dios y eso va reflejando a los demás. Y esto también implica que la relación que va a tener con los demás va a cambiar también, va a transformar su entorno en el que vive ese individuo. Excelente, muchas gracias. La palabra en su acepción, digamos en su original, quiere decir sello, ¿no? Es como el sello de Dios en nosotros, el carácter cristiano. Y es bien interesante porque es bien diferente al carácter secular, ¿no? De la manera secular. Este hombre tiene carácter, dicen cuando es un hombre gritón y que no se controla. Para nosotros, carácter cristiano es como Cristo, como dijo María Elena. Y Cristo dijo de sí mismo, sean como yo humildes y mansos de corazón, ¿no? Súper. Mayordomía, por favor. ¿A quién le dije? Muy buenos días, ingeniera, Usted. y todos los presentes. Bueno, acerca de mayordomía, ¿no? Pues somos responsables, ¿no? De todo lo que Dios nos ha dado y vamos a rendir cuentas, ¿no? De todo aquello que nos ha dado, comenzando desde lo interno a lo externo, ¿no? Entonces, es el principio de mayordomía, porque todo lo que, los cambios que va a comenzar en lo interno, se va a reflejar en lo externo. Eso, ingeniero. Excelente, ¿no? El mayordomía es cuidar lo que tenemos y lo más importante, nuestra conciencia. Muy bien. Soberanía, por favor. ¿A quién le dije? Dale, si no, ¿quién quiere? Dale, Ray, por favor. Sí, ingeniera, respecto al principio de soberanía, nos muestra que Dios es la máxima autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Y Él establece obviamente el orden para nuestras familias, la iglesia y el gobierno civil, estas tres esferas grandes, importantes. Excelente, ¿no? Y soberanía también implica todo lo que es el principio de gobierno, por ejemplo, descentralización, ¿no es cierto? Em, Hay muchos detalles respecto a lo que es gobierno de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Es muy interesante. El principio de siembra y cosecha, por favor. ¿A quién le dije? Si no, Daniela, por favor. Siembra y cosecha. Ya, a ver, siembra y cosecha. Prácticamente es lo que dice un poquito en toda la Biblia. O sea, conforme a lo que sembramos, demos, lo que hagamos, o sea, en consecuencia vamos a recibir, bueno, más que recibir, vamos a proyectar y vamos ¿cómo se dice? Vamos a cosechar prácticamente, vamos, lo que plantemos se va a hacer recibir de forma igual o incluso mayor a lo que tengamos. Excelente, ¿no? Hay algo que me gusta mucho desde el principio, es el principio de la educación. Es más, hay algunos actores, Stephen McDowell le dice educación directamente. ¿Por qué? Porque la semilla que plantamos en los estudiantes es lo que vamos a cosechar en el gobierno, en el mundo, en las familias, en nuestras iglesias, en el trabajo, en todo, ¿no? Es el principio de la educación. El principio de alianza, por favor. ¿Cómo está? Buenos días, ingeniera. Elkin. En el principio de alianza tendríamos que se describe la relación de Dios que establece con su creación, específicamente con la humanidad, ¿no? Esto no se trata de un contrato legal, sino un vínculo sagrado
de acuerdo al amor y la gracia y la fidelidad que Dios nos da. Eso sería, ingeniero. Muy bien, Elkin, vamos a tomar lo práctico. ¿Con quién tienes que aliarte cuando busques una novia, por ejemplo? Tú todavía no estás casado, ¿no? A ver, Tendría que leerme con sus padres, ingeniera. con ella, yo creo, ¿no? Pero ¿cómo tienes que Sí, buscar? ¿Cuáles son las características de esa persona que tienes que buscar como novia? eso dependría de de mi ingeniera, no creo, sí. Pero hay una que Era no cristiano. puedes, no puede exactamente. Tiene que ser una persona cristiana. ¿No? Y todo lo otro, pues depende de ti, si es bonita, rubia o si, no sé, o si ella acepta, pero tiene que temer a Dios, ¿no es cierto? El principio de alianza dice que tenemos que unirnos con personas que tienen nuestra misma fe, ¿no? Unidad, tiene que haber unidad interna, como tú habías dicho, tiene que haber unidad interna para que haya una unión real, ¿no? Porque tú crees en Dios, Elkin, pero si te casas con una persona que no cree en Dios, ¿qué van a hacer de sus hijos, no? Va a ser toda una complicación, ¿no es cierto? Y lo mismo, no solo el matrimonio es el más obvio, pero el principio de alianza es con todos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un negocio, en una empresa, en una sociedad, bajo el principio de alianza, tienes que procurar aliarte con personas que tengan tus mismas ideas, tus mismos valores, tus mismos principios, para así traer el reino de Dios a la tierra, ¿no? Porque si no lo haces, se va a perder, ¿no? Es como en el Antiguo Testamento que Dios les dijo a su pueblo que no se unieran con las mujeres cananeas, con las mujeres que estaban fuera de su fe, ¿no? Para preservar esa semilla de Dios en ellos, ¿no? Bueno, ahora vamos a relacionar y todos nosotros vamos a escribir un pequeño párrafo. Bueno, no se olviden que para ser, digamos, para tener buenas habilidades, nosotros tenemos que practicarlas, ¿no? Para ser maestros tenemos que practicar el hablar como maestros y hay digamos, hay una habilidad muy importante que es poner las palabras en papel, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirles que ustedes hagan un pequeño párrafo en, en cuanto a lo que es la relación o la tercera R que describa quiénes son ustedes y cuál es su propósito, ¿no? Siempre el propósito empieza por digamos, la declaración de quién soy yo, ¿no? Hay personas que dicen, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, ¿no? Hay otras personas que dicen, yo soy mamá, ¿no? Porque les parece lo más importante. Y hay otros como nosotros que dicen, yo soy hijo de Dios. Yo soy cristiano, esposo, papá y tengo la profesión de arquitecto y soy maestro, no sé, lo que ustedes quieran. Luego, para describirse ustedes, tienen que poner su fe, ¿no? ¿En qué creen? Mi fe es simplemente cuál es el valor, mi valor más importante. Luego está mi propósito respecto a Dios y respecto al próximo, ¿no? Mi propósito, no puedo decirlo, mi propósito es ser maestro. Tengo que ser más específico. ¿Para qué Dios quiere que yo sea maestro? Y para qué mi prójimo, o sea, mi entorno, quiere que yo sea maestro, ¿no? Es súper importante. Y yo le he aumentado una cosa más, mi moto. Esa es una palabra en italiano que, que dice, que quiere decir, ahí está, ¿no? Que es una frase breve que expresa el ideal de una persona, ¿no? En Italia es una cosa que es muy común, ¿no? Decir, ¿cuál es tu moto? Y la persona dice, ah, no te rindas nunca, haz lo correcto, vive con intención, ¿no? Yo les había puesto que ustedes pongan su moto, ¿no? Una frase que guía su vida, una frase que ustedes escuchan en su corazón, que alguna vez les ha dicho su mamá, por ejemplo. Hay algunas personas que dicen, no sé, yo soy muy importante. Otras personas dicen, Dios es bueno.
¿no? Por ejemplo, había una película de una película india donde cada vez que se ponía nervioso el señor, es una película muy buena que se las voy a poner para que ustedes la vean porque está creo que en YouTube, que decía, ¿cómo decía? Todas las cosas, todo irá All bien. is well. Sí, All is well. sí, all is well, excelente, ¿no? Todo está bien, decía. ¿Cómo se llama la película? A ver, nos vas a anotar, por favor, es muy excelente, ¿no? Todos tenemos que saber. Te voy a mandar el enlace, ya no está en YouTube. Ay, qué pena. Mandarla a todos, por favor, ¿no? Entonces, este parrafito va a dar tres cosas, ¿no? Primero, intencionalidad a mi vida. O sea, ¿para qué estoy viviendo? Tengo que saber para qué estoy viviendo y que todas las cosas sean con una intencionalidad, porque estamos relacionando conmigo, con lo que yo soy, ¿no? Y esto, todo lo que ustedes van a notar, va a dar significado o sea, va a mostrar el significado y la trascendencia de mi vida, ¿no? El significado, quién soy yo, para qué estoy vivo y la trascendencia, a dónde yo quiero llegar, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba el libro que nos dio el pastor Marcelo Naira? No, no recuerdo, pero había un libro que nos aconsejó acerca de lo que es la identidad cristiana latinoamericana. Y el primer capítulo del libro se llamaba Identidad y Relevancia, ¿no? Identidad, ¿quién soy yo? Y relevancia, ¿cuál es mi relevancia? ¿Cuál es mi trascendencia? O sea, ¿en qué soy importante? Y el pastor Marcelo como que nos quiso decir, primero tengo que saber quién soy yo como iglesia, y entonces es así que la iglesia tiene que tener relevancia, trascendencia en la sociedad, ¿no? Y lo mismo es respecto a nosotros, ¿no? ¿Quién soy yo como persona? Me describe mi fe, que es lo principal que yo creo, ¿no? Y luego mi propósito respecto a Dios, como les decía, tan importante. El propósito de las materias siempre es respecto a Dios, pero también el mío. Y mi propósito respecto al prójimo, ¿no? ¿Y cuál es mi moto? ¿No? Una frase breve que expresa un principio ideal, mi norma de conducta, etc. O lema que está acá, ¿no? Entonces voy a apagar la cámara y les voy a dar 5 minutos para que escriban esto, ¿no? Disculpen que no sea la tarea para la casa, pero me fallaron mucho con las tareas, entonces vamos a hacerlo directamente aquí. Y obviamente que eso tiene que estar como parte de su cartapacio. Estamos llenando los cartapacios personales. Tienen dos opciones: compartir esa frase a todos o también me la pueden compartir a mí, no para que yo les busque, sino para que vea que ustedes han hecho la tarea, ¿ya? Entonces, tienen 5 minutos, es 9:46 hasta 9:51 para hacer un párrafo que tenga todas estas cosas y que sea personal de ustedes. Gracias. Entonces, Ricardo ya se adelantó, lo escribió en 2x3, pero todos los demás tienen 5 minutos. Ricardo, falta tu moto.
Muy bien, muchas gracias por compartir. Es todo un reto, ¿no? Bueno, ya terminamos la clase. Les doy un adelanto de la próxima clase. El método de enseñanza y aprendizaje en la Biblia es la próxima clase. Vamos a ver todo lo que es método y les doy 3 libros muy lindos. Teaching Techniques of Jesus de Herman Melville es un libro muy antiguo, muy lindo. La pedagogía de Jesús de J.M. Priest. Bueno, este libro está en inglés, este libro está en portugués y este libro también me encanta. Es Howard Hendricks, a pesar de que murió hace ya más de 10 años, sigue siendo mi maestro. Yo sigo aprendiendo de él. Es muy capo, ¿no? Enseñando para cambiar vidas. De los 3 libros vamos a hablar, no de los 3 libros, sino de las ideas, ¿no? De la pedagogía de Jesús vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Entonces les dejo una tarea, no es tarea, sino son ideas que ustedes van a dar la próxima semana y la pregunta es, ¿cuál era el método usado en el Antiguo Testamento? Y cómo enseñaba Jesús, ¿no? La próxima semana vamos a compartir esto todos juntos y vamos a llegar a varias conclusiones. Eh, todos sabemos, o sea, todos tenemos unas ideas, por ejemplo, en la memoria, ¿no? En la iglesia en la que estoy, les gusta que los niños memoricen muchas partes de la escritura, ¿no? Sí, era el método del Antiguo Testamento, ¿no? Estas palabras que yo te doy, las repetirás, era para que las memoricen, ¿no? Cómo enseñaba Jesús, ¿no? Evidencias en la palabra, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y les reto a todos ustedes, faltan todavía, no, ya no falta nada para las 10, a registrar lo que ustedes han aprendido, ¿no? Yo lo voy a revisar esto al final, pero en realidad no es para mí, sino es para ustedes. Para que se queden, por favor, 3 minutos más y escriban qué cosa han aprendido de esta clase, ¿no? Ya no hay tiempo para que compartamos, espero que las próximas clases podamos compartir. Pero bueno, o sea, si alguien quiere alzar la mano y decir, ¿qué ha aprendido de esta clase, no? ¿Qué de nuevo? O tal vez algo que ya sabía, ¿no? Y lo has reforzado. ¿Alguien quiere comentar? ¿Hacer un registro de su aprendizaje, registro oral? ¿Nadie? Cristian, gracias. Y también puedes comentar qué has aprendido y también cerrar con una oración, por favor. Muchas gracias, ingeniera, perdón. Ya terminé mis clases y, bueno, he anotado mi tarea. Eh, ah, Gracias al tiempo que he tenido para poder registrar esto, bueno, la clase que he pasado hoy ha sido muy edificante para mí porque solamente he podido escuchar, pero vamos a estar para la próxima clase. Bueno, muchas gracias, ingeniera, por esta clase que hemos tenido y solamente quería orar para terminar este tiempo. Gracias, ¿Me Cristian. Dale, por permite? favor. Dale. Gracias, amado Padre Celestial, por hacernos útiles en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado el don de enseñar a todos mis hermanos profesores, a mis hermanos que son administradores. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esa capacidad. Gracias, Dios Todopoderoso, por mis hermanos que nos enseñan, por nuestros pastores, por nuestros líderes. Gracias por nuestros hermanos jóvenes, Señor. Gracias Todopoderoso te damos en este tiempo que estamos acá, dándote gloria y honra, Señor. A ti sea siempre la gloria y la honra y el honor por siempre y para siempre. Gracias. Amén. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana a las 7:30 en punto. Por favor, estemos puntuales para no perdernos de lo que es el devocional y para participar también en las preguntas de razonamiento. Que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias, ingeniera. Bendiciones, gracias. Ingeniera, bendiciones.
Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones, ingeniera.